Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 18 de septiembre. Para este día, la lección se titula Abandonado por Dios. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por estas lecciones, Señor, que recibimos para poder ser enseñados a través de ella lo que ha costado, el precio que se ha pagado para nuestra salvación. Perdónenos, Señor, por nuestra dureza de corazón. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a buscarle, a entregarnos, a permitir que usted reine totalmente en nuestras vidas. Usted por amor dio su vida y anhela que cada uno de nosotros le aceptemos para que podamos, por el único medio que hay, que es usted, ser salvos. Háblenos en esta mañana. Suplicamos sabiduría, Señor, y todo lo suplicamos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abandonado por Dios. ¿Será que el Padre abandonó a su Hijo en esos momentos de grande tribulación? ¿O estaba con Él para que se cumpliese lo que habían ellos planeado desde antes de la fundación del mundo? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron siempre unidos para poder salvar a la humanidad. El Padre nunca abandonó a su Hijo. Él estuvo siempre allí. Lo que ocurrió es que el pecado que ahora era cargado en el Hijo de Dios es el que vino a poner una barrera donde el Hijo no miraba a su Padre, pero el Padre sí estaba allí contemplando a su Hijo llegar hasta la victoria, porque el Hijo llegó hasta la victoria cuando llegó a la cruz. Todo lo que se había planeado en el cielo se consumaba allí. Se abría una puerta para que la humanidad pudiese entrar por ella a la eternidad. El Señor Jesús había dicho: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas.
El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. La puerta se iba a abrir cuando el Cordero de Dios expirara. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque ahora, a partir de la muerte del Hijo de Dios, el ser humano podía, por medio de Jesús, entrar al lugar santísimo y ser perdonado por Dios. Así es de que la pregunta aquí dice, abandonado por Dios. ¿Qué dice Marcos, capítulo 15, del 33 en adelante? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y dice ahí el 40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Será que el Padre abandonó a su Hijo? ¿Será que cuando nosotros estamos en grandes dificultades somos abandonados? ¿Verdad que no? Aquí, en esos momentos tan difíciles que pasamos, aquí está el Señor Jesús con nosotros. No lo podemos ver por la aflicción, por la angustia, pero por fe es que nosotros debemos tener claro de que Él está a nuestro lado. ¿Cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? Eloí, Eloí, lama sabactani. Fueron palabras en arameo, pero que se nos traducen cuando dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo es que comenzó esa separación entre el Padre y el Hijo, esa separación aparente? Pero como ya vimos, el Padre nunca abandonó a su Hijo. Siempre estuvo a su lado, pero tanto el Padre como el Espíritu Santo sabían lo que tenían que presenciar y no participar de una manera activa para ayudar.
porque si no, todo el plan que habían trazado en el cielo quedaba anulado y vencía el enemigo y haría de la tierra su reino eterno. Aunque ellos estaban allí mirando el sufrimiento, el padre mirando el sufrimiento de su hijo, no podía mover una mano. Solo podía verlo y sufrir juntamente con él. ¿Cuándo es que comenzó esa separación? Fue allá en el Getsemaní. ¿Qué pasó allá en el Getsemaní? Cuando el Señor Jesús dice en 3 ocasiones: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está pasando allí? Allí Él, Jesús, está recibiendo de su Padre los pecados de todos nosotros, los seres humanos. Allí comenzó esa carga. Allí comenzó su agonía. Allí comenzó Él a sudar gotas de sangre. Allí comenzó Él a morir. Cuando llegó ya Judas con toda la turba, Él iba en agonía. Pero el Padre había permitido que llegase el ángel Gabriel a confortarlo. No para quitarlo de la muerte, sino a confortarlo para que llegara hasta la muerte. Y así fue, que llegó hasta Pilatos, Anás, Caifás y todos los que estuvieron allí, que lo maltrataron, le dieron de látigos, y no látigo normal, sino era un látigo especial para los criminales. Le laceraron las espaldas. Fue llevado para ser burlado por los soldados, por el pueblo, por los líderes, crucificado. Y ahora estando allí, Él, su humanidad, siente que está solo, porque Él nunca en la eternidad se había separado, había sentido ese vacío con su Padre, pero ahora sentía ese vacío. Y por eso Él dice: Dios mío, no siento tu presencia, no te veo, ¿por qué me has desamparado? Eso mismo ocurría antes de que el pecado viniese a la tierra. Adán y Eva miraban, platicaban con el Señor Jesús, con su Creador. Miraban a los ángeles, llegaban los ángeles y ellos estaban allí. Pero cuando el pecado llegó a la tierra por la desobediencia,
ya no pudieron ver a su Creador. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, nuestro Señor Jesús, que nunca pecó, pero que aceptó cargar con nuestros pecados, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Para que por medio de su sacrificio pudiésemos tener salvación y vida eterna. Así es de que el Señor Jesús no fue abandonado por su Padre, pero el pecado hizo una barrera, y es lo que sucede con nosotros. Por el pecado que está en nosotros, no podemos ver ni siquiera los ángeles. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para que cuando el Hijo de Dios venga en las nubes de los cielos, podamos verlo y podamos decir: este es nuestro Dios, al que hemos esperado, y Él nos salvará. Y de esa manera ir con Él. Así es de que debemos de confiar lo que el Hijo de Dios realizó por amor a nosotros. Fíjese lo que nos dice Filipenses, capítulo 2, verso 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, por amor a ti y a mí, cargó en su cuerpo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Hijo de Dios tuvo que cargar, tuvo que pasar por ese túnel, podríamos decir, esa oscuridad donde no pudo contemplar a su Padre, y todo lo hizo por amor. Pero al final, ¿qué dijo Él? Consumado es. No eran palabras de dolor, eran palabras de victoria. ¿A quién se lo estaba diciendo? Primeramente a su Padre, y para que lo escuchara toda la tierra, porque dice que en ese momento Él, a gran voz, Él dijo: consumado es. Allí lo dice. Allí lo dice en Marcos 15:37. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, o sea,
a gran voz dijo: consumado es. Porque Él había vencido con su sacrificio la muerte, al autor de la muerte, y había abierto la puerta para la salvación de nosotros, los seres humanos. Con el bautismo, allá en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, se inicia su ministerio público por la humanidad. Y con la cruz está llegando a la culminación de la obra, del sacrificio que Él había venido a realizar para que nosotros, tú y yo, hermano, hermana, podamos estar con Él por la eternidad, ser parte de su reino eterno. ¿No le gustaría a usted? ¿Verdad que sí? Así que, hermano, despojémonos de todo aquello que afea nuestros caracteres. Despojémonos del pecado y vistámonos con la justicia de Jesús. Permitamos que Él nos cubra con su manto de justicia. Mire lo que nos dice. Vamos a leer un poco para que comprendamos mejor con palabras inspiradas acerca de el precio que se ha pagado por nuestra salvación. Leo de El deseado de todas las gentes en el capítulo 78, que se titula El Calvario, de la página 701 en adelante, algunos párrafos que comienza aquí diciéndonos: sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador, que de Él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón.
Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su actor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Esas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad, escuche, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaba sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron: la venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró Hijo de Dios. Muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos y dijo: sed tengo. Uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y, sumergiéndola en un vaso de vinagre, se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaban de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor, pero al disiparse su terror, volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía. Interpretaron mal sus palabras: Eloí, Eloí, lama sabactani. Con amargo desprecio y escarnio dijeron: a Elías llama este. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, veamos si viene Elías a librarle. Todo esto sufrió el Señor Jesús. Nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso. Miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor, como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió
La más frenética confusión y consternación en las montañas circundantes. Se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblos yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo al cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En ese lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Esto es a grandes rasgos lo que el Señor nos enseña acerca de lo que sucedió cuando el Hijo de Dios expiró. Él dio su vida por ti. La ha dado por mí, para que su muerte nos limpie de todo pecado. Todo depende de cada uno. Él ha abierto la puerta para que entremos. Y la puerta es Jesús. Vivamos para Él, que Él reine en nuestras vidas. Si así es, en aquel día le veremos tal cual Él es. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.